La historia legendaria decía que Eurípides nació en el destierro provocado por la invasión de los bárbaros persas y que moriría en el destierro de una tierra bárbara, la Macedonia. La historia legendaria hacía del trágico un poeta de los límites, un poeta de las fronteras, pero también un poeta de la incomprensión, puesto que su pueblo lo rechazaba mientras que los otros lo alababan y deseaban a su lado, como sigue siendo hasta el día de hoy. El controversial Eurípides sigue provocando posturas encontradas hasta el día de hoy. Los eruditos lo consideran ya un rebelde, enemigo de los sabios inclinados a la ortodoxia y a la conformidad, ya un taciturno y melancólico poeta que vivió la edad de la desolación luego de la caída del ídolo democracia. El secreto de Eurípides, como dice uno de sus primeros estudiosos, Gilbert Murray, está en su realismo y su devoción absoluta a la verdad, aunque ésta incomode las mentes más cerradas de su tiempo y del nuestro. El también poeta alemán, Goethe, afirmaba mordaz contra aquellos filólogos que, arrastrados por las bufonadas de Aristófanes, desdeñaban a Eurípides. ¿Acaso hay en todo el mundo otra nación que haya producido un dramaturgo digno de ponerle las pantuflas? La tradición nos ha ofrecido, aunque envidiosa, cuatro fuentes principales para la vida de Eurípides. En primer lugar, el llamado mármol pario, antigua estela de piedra grabada que conserva datos preciosos sobre la historia ática y que fue encontrada en la isla de Paros allá por el siglo XVII. En segundo lugar, se hallan los incontables escolios añadidos a sus piezas por manos filológicas desde el siglo II a.C., erudición que algo rescata de las antiguas anécdotas sobre el hombre y el poeta. Vendría luego la vida y linaje de Eurípides, pieza anónima que recoge fuentes anteriores como la famosa vida de Eurípides del filósofo peripatético Sátiro, y que databa del siglo II a.C. Sobre ella en especial, a la que debemos considerar nuestra tercera fuente, en 1911, Grenfell y Hunt añadieron una serie de papiros egipcios conteniendo fragmentos originales de las piezas de Sátiro. Biografía curiosa, propia de la diatriba filosófica, se desarrolla a la manera de un diálogo entre Eurípides y una mujer. Plaga la obra fragmentaria las anécdotas sobre la misoginia del trágico y que fueron sin duda herencia de la comedia, por lo que deben siempre manejarse sus afirmaciones con cautela debida. La cuarta y última fuente sería el artículo que le dedicó el léxico Suda en tiempos bizantinos, que recoge, entre otros, a Filócoro, autor lo mismo de una crónica ática que de una vida del tragediógrafo. A estas compilaciones se añaden informaciones desperdigadas en Varrón y Eulogelio, así como las diatribas y parodias que nos ofrece su enemigo de la escena, Aristófanes, que no dejó de ser igualmente su admirador. La influencia del cómico fue tal que eruditos como Sátiro o Gelio repiten sus diatribas ahora como parte de los hechos reales vividos por el trágico. Como vimos anteriormente, la leyenda hacía que mientras Esquilo vencía con sus compañeros en la batalla de Salamina y Sófocles danzaba con los jóvenes para celebrar la victoria, Eurípides nacía. Incluso se reporta que su madre se hallaba encinta cuando Jerjes atacó Atenas y la población tuvo que huir. Pero es más probable que nuestro trágico viniera al mundo unos 4 años antes, es decir, en el 484, y lo hiciera en la isla de Salamina. Su padre fue Menesárquides o Menesarco, que ambas son formas válidas en ático para este nombre, y su madre fue Clito, ambos terratenientes de importancia. Por ello resulta una invención cómica malsana el adjudicarles el oficio de verduleros. La familia procedía de Flia, una aldea pequeña ubicada en el corazón del Ática. De allí, contaba la Suda, huyeron, entenderíamos en tiempos de la invasión persa, hacia Beocia, para luego regresar al Ática. Pasado el peligro, o como referí primero, a Salamina, que como veremos después le fue muy querida. Todo ello nos habla de la capacidad económica que tenían sus padres.
Flia todavía es famosa por su paisaje de árboles y arroyos en medio de una tierra calcinada por el sol, tierra favorecida por los dioses, como veremos en un momento, donde los padres del poeta debieron poseer buenas tierras de cultivo o de hortalizas. Filócoro, sin duda el más fiable de los biógrafos de Eurípides, señalaba ya que la historia sobre Clito, fuera una verdulera, no pasaba de ser un mal chiste de los cómicos, y muy posiblemente fuera invención de Aristófanes. Pero ya no más, ya me voy, puesto que soy también en demasía inoportuno, porque sin pensarlo los amos me odian. Ay de mí, mala deidad, estoy perdido. Había olvidado aquello en lo que se encuentra para mí todos los hechos. Euripidito, dulcísimo y queridísimo, que muera de malísima forma si algo te ruego aún excepto una sola cosa, solo esta, solo esta. Dame perifollo del que recibiste de tu madre. En otra obra, Las Tesmosforiantes, quizá donde el propio Eurípides es señalado como reo de juicio por las mujeres hartas de los insultos que le hace decir en escena, una de las beligerantes damas gritará: Ahora pues, a todas os exhorto y digo que castiguemos a este hombre por muchas razones, pues nos ocasiona salvajes males o mujeres a causa de que él mismo fue criado entre salvajes verduras. Para Murray, el origen de la burla materna provendría de la obra de Eurípides, como casi todas las parodias aristofánicas. Es una tragedia perdida, Melanipe la sabia, que versaba sobre las habilidades en hierbas medicinales de las mujeres. El poeta hacía decir a su heroína: el dicho no es mío sino de mi madre, añade el inglés. Cámbiese la madre de su heroína por la propia del poeta y las hierbas medicinales en algún hierbajo absurdo y ya está hecha la fábula. Pero, ¿acaso podría haber alguna verdad en todo este chismorreo? Si la madre era una verdulera, ¿tendría que serlo precisamente con un puesto en el mercado? ¿No podría serlo a gran escala y ello ofender la mente observadora de un Aristófanes que veía con repugnancia los avances sociales de las mujeres en su tiempo y encontrara en Clito a una precursora de una mujer negociante? El nombre Clito lo encontramos muchos siglos más tarde en la diatriba de otro, esta vez un cristiano, Tasiano, que menciona a una poetisa con ese nombre, que mereció para escándalo de este obispo una estatua por obra de Anfístrato. Al parecer, dicha estatua fue trasladada al pórtico pompeyano del templo de Venus Victris y se añadió a las de artistas varios que habían erigido para autoras como Safo, Corina, Erina o Práxila, entre otras. Siendo Clito un nombre extraño y solo conociendo a la madre del poeta, ¿sería la misma? Para Anne Cotner no hay duda de ello y sostiene que estas mujeres en sus poesías halagaban a la diosa que ahora las veía en su templo. Dejándonos llevar por esta suposición, Clito, madre y ahora poetisa, ¿habría escrito sobre la dulzura de la vida vegetal como aquella Práxila? Dejemos de lado estas versiones de antaño censuradas y reconozcamos que la familia fue pudiente para darle a su hijo una esmerada educación de la más rancia beta aristócrata que incluyó, afirmándose incluso que fue artista plástico, la pintura, los juegos atléticos y la religión. Flia era una zona particularmente religiosa. Sabemos que allí se levantaba el templo de Deméter Anesídora o dispensadora de bienes, otro a Dioniso de los Retoños, otro más a las vírgenes terribles que entenderíamos las Erinias o Euménides, pero el más singular de todos era el erigido en honor de Eros. Estamos en una tierra de antiguas tradiciones campesinas, de ritos de vida vegetal que se enraizaban en los ancestrales saberes campesinos del retorno de las estaciones
encarnadas en un dios o diosa que volvía periódicamente para traer la fertilidad a la tierra, las bestias y los humanos. Aunque por los días de Eurípides esos rituales serían místicas tradiciones poco entendidas, seguirían siendo realizadas con el fervor de la añeja idea que los romanos llamarían luego Mos Maiorum. En la edad núbil del trágico sabemos que fue copero del gremio de danzantes, cuya función era bailar en torno al altar de Apolo Delio y a la que solo podían aspirar los hijos de las mejores familias áticas. Fue igualmente portador del fuego sacro para Apolo del cabo Sóster, donde los mejores jóvenes de Atenas una vez al año se encaminaban a dicho cabo para traer a Apolo en mística peregrinación desde la isla de Delos hasta la ciudad de Palas. Estos cargos públicos nos harían preguntarnos sobre la creencia religiosa del poeta, al que para muchos los dioses antiguos ya no le decían nada y que sus contemporáneos solían tildar de ateo, aunque como veremos lo hacían siguiendo la misma incomprensión que tuvieron para con Protágoras. Llama particularmente la atención esos posibles misterios vegetales que suponemos a partir de los epítetos de Deméter y Dioniso, así como la posibilidad de otros de un corte un tanto diferente que se realizaran en honor de Eros, ese dios del que tanto habla soterradamente nuestro poeta. Parece también seguro que en su juventud participó en numerosos certámenes atléticos y gimnásticos, a los que alude una serie de testimonios donde se afirman triunfos importantes en Atenas y Eleusis. Se contaba incluso que su padre había recibido el oráculo de que su hijo sería famoso por las coronas que ganaría, y por ello, suponiendo serían atléticas, lo había hecho desempeñarse adecuadamente en este rubro, y si no participó en los Juegos Olímpicos, solo fue porque se puso en duda su edad cuando lo solicitó. Afición particular parece haber desarrollado Eurípides por la pintura, a la que se dedicó algún tiempo. Es la época de Polignoto y las estoas con sus pinturas decorativas que aludían a Troya y su caída en la naciente Acrópolis. Sin duda ya había admirado las pinturas que Temístocles mandó colocar en los templos de Flia, retratando la batalla contra los persas. Todas las artes parecían andar azancadas en esa época. Los arqueólogos, según señala Gilbert Murray, han tenido la suerte de descubrir algunas pinturas en Mégara que se decían obra de la mano de Eurípides. El gusto pictórico nunca abandonó del todo al poeta y sabemos que él pintaba sus decorados teatrales y que incluso en su poesía se descubren aquí y allí su colorida expresión y delicados y variados efectos de grupos de figuras en sus dramas. Una escena de Hécuba está plásticamente descrita, al punto que, si lo notamos con precisión, parece la trágica pintura de la conducción de Políxena, la hija menor de la reina, para ser inmolada en la tumba de Aquiles. Noblemente has hablado, hija, pero en la nobleza se presenta la aflicción. Mas si es preciso que haya una ofrenda para el hijo de Peleo, y que evitéis un reproche vosotros, oh Odiseo, no la matéis, y conducidme hacia la pira de Aquiles, apuñaladme. No os abstengáis, yo di a luz a Paris, el que asesinó al hijo de Tetis disparando su arco. No a ti, oh anciana, el espectro de Aquiles, matar a los aqueos ordenó, sino a esta. Pero vosotros asesinadme con mi hija, y habrá doble libación de sangre para la tierra y para el cadáver que ésta solicita. Suficiente es la muerte de la joven, una no sea unida a la otra, ni fuera esa otra oportuna. Mucha es la necesidad de que yo muera con mi hija. ¿Cómo? Pues no sé que haya adquirido amos. Cual hiedra a la encina, así me aferraré a esta. No, si fueras persuadida por los que son más sabios que tú. No me soltaré voluntariamente de mi hija, ni yo tampoco me marcharé dejándola aquí. Madre, hazme caso, y tú, oh hijo de Laertes, suelta a mi progenitora, con razón contristada. Y tú, oh desgraciada, no combatas con los más poderosos. Quieres caer al suelo y desgarrar tu envejecida piel al apartarte por la fuerza y faltar al decoro al ser arrastrada por joven brazo, cosas que sufrirás. Tú no, al menos.
porque no es digno. Mas, amada madre mía, tu dulcísima mano dame y acerca tu mejilla a la mía, que nunca de nuevo, sino ahora por última vez, contemplaré los rayos y el círculo del sol. Recibe el final de mis palabras, oh madre, oh tú que me pariste, me voy a lo bajo. Deplorable tú, hija, y desgraciada mujer yo. Allí en el Hades yaceré sin ti. Ay de mí, ¿qué hago? ¿Cómo acabaré con mi vida? Esclava moriré siendo de padre libre. Oh hija, yo seré esclava bajo la luz, estando sin marido, sin himeneo, lo que esperaba alcanzar. Yo privada de 50 hijos. ¿Qué digo a Héctor y a tu anciano esposo? Anuncia que soy la más desdichada de todas. Oh pechos y senos que me criaron con dulzura. Oh hija, ¿qué es sino intempestivo y desdichado? Sé feliz, oh madre, sé feliz, Casandra, que para mí. Alégrense otros, ello no existe para tu madre. Pero entre los tracios amantes de los caballos está Polidoro, mi hermano. Si acaso vive, pues desconfío, así de infortunada soy en todo. Vive, y cuando mueras te cerrará los ojos. Por estos males, en verdad, estoy muerta antes de morir. Es obvio que Eurípides, como Sófocles, vivió la exaltación de una época que se vislumbraba maravillosa. ¿Acaso con 10 años haya presenciado la solemne procesión que trajo los restos del héroe Teseo desde Esciros a Atenas, el mítico rey que unificó el Ática y sentó las bases de la democracia con su cinecismo? A los 12 debió asistir a la representación de los persas de Esquilo y a los 17 aplaudió seguramente la trilogía de los 7 contra Tebas que tanta influencia tuvo en él. Eurípides en su juventud debió sentirse como todo ateniense orgulloso de ser griego y enarbolar la bandera de la justicia y la democracia. Sin embargo, como sabemos, nada de esto perduró y el ánimo orgulloso, si lo tuvo, se nubló con el paso del tiempo. A ello es muy posible que contribuyera su formación sofista. Su espíritu ávido e inquieto encontró en la sofística la materia de sus reflexiones. Se dice que Eurípides fue discípulo de Protágoras, Pródico, Anaxágoras e incluso de Sócrates, lo cual se ha deducido de lo que puede reconocerse en sus tragedias. Pero Leski afirma que lo decisivo en él no era el adherirse a un sistema, aun cuando era importante la entrega al nuevo espíritu de la época y la actitud que dicho espíritu le exigía en cuanto al planteamiento de los problemas. Añadamos que, aunque Eurípides es un discípulo de los sofistas, no es un simple propagador de sus ideas, sino un pensador propio que define su mundo en todos sus pormenores. Eurípides debió haber condenado a Protágoras por el libro que escribió y que se afirma fue leído en la propia casa del trágico. A Anaxágoras lo vio huir apresuradamente a pesar de la protección que le brindó Pericles y a Sócrates lo vio beber la cicuta injustamente. La antigua biografía aseguraba que fueron estas terribles situaciones las que alejaron a Eurípides de la filosofía. Si es verdad, el camino que escogió tampoco estuvo libre de los espinos de la incomprensión. Se ha señalado que las doctrinas de Anaxágoras pueden reconocerse en los textos de Eurípides y era una noción antigua que ya afirmaba Diodoro de Sicilia. El historiador veía un resabio de las teorías del filósofo sobre la idea de una mezcla única. Dice Anaxágoras: a la vez estaban todas las cosas infinitas, tanto en cantidad como en pequeñez, pues también lo pequeño era infinito, y de todas lo existente a la vez. Nada era evidente por la pequeñez, pues el aire y el éter sujetaban todo, por ser ambos infinitos, ya que todas las cosas grandes se hallan en conjunto, tanto en cantidad como en tamaño. Luego, el poeta, en su obra perdida, Melanipe la Sabia, hacía decir a su protagonista: no es mío el relato, sino de mi madre, que el cielo y la tierra eran una sola forma, pero después se separaron en dos uno del otro, engendraron todas las cosas y entregaron a la luz árboles, aves, fieras que el mar alimenta
y la estirpe de los mortales. No obstante, también podríamos arguir con respecto a ello que dado el ambiente femenino evocado y el contenido del fragmento, se remitiera más bien a un sentido más tradicional de sabiduría, una teogonía paralela a la más conocida y aceptada de Hesiodo o de Ferécides. Un poco más acorde con el sentir filosófico de Anaxágoras, quizá sea el texto del Alcestis, donde Admeto parece resignarse al fatídico destino de su mujer. Amigos, el destino de mi mujer más afortunado lo considero que el mío, a pesar de que no lo parezca igualmente. En efecto, nunca la apresará el dolor alguno, y puso fin a sus muchas penas con gloria. Comparemos ahora con lo dicho por Cicerón, que cita igualmente a Anaxágoras. Así, la resignación de los demás hace que las cosas que acaecen parezcan mucho menores de lo que han sido estimadas. Así sucede que a quienes reflexionan, gradualmente aparece en qué medida les mintió la opinión. Además, esto mismo lo declaran tanto aquel Telamón como Teseo y Anaxágoras. Sabía que lo había engendrado mortal. De su vida familiar sabemos poco. La enciclopedia bizantina Suda nos reporta dos hombres con el apelativo de Eurípides anteriores al poeta, ambos pertenecientes al siglo V a.C. Ambos son nombrados trágicos y al parecer tío y sobrino. Solo del segundo se mencionan algunas de sus piezas, todas por otra parte, que también conocemos como títulos o temas del más conocido, Orestes, Medea y Políxena. Dana Ferry Sutton considera que no hay razones de peso para relacionar a estos dos autores con la familia de Eurípides, encabezada por Menesarquis, padre de nuestro trágico. Sobre este y su esposa Clio ya he hablado, solo resta añadir que no sabemos de otro hijo de la pareja y que el resto de la familia de Eurípides depende precisamente de su linaje. Eurípides casó con Quérile o Quérine, hija de Mnesíloco de Flia, vecino por tanto de su padre. Con ella tuvo 3 hijos que ostentan los nombres de la familia: Menesarquis, Mnesíloco y Eurípides. El primero se hizo comerciante, el segundo fue actor y el tercero presentó algunas de las obras de su padre, a saber, Alcmeón en Psophis, Las Bacantes e Ifigenia en Áulide, de la cual se señalaba que el hijo había contribuido con algunos versos que no había escrito su padre. Sin embargo, no hay pruebas fehacientes de que el hijo fuera trágico. Este es su cuadro familiar. Ahora bien, sabemos que se casó una segunda vez con una mujer de nombre Melito. Las malas lenguas dijeron que la razón del segundo matrimonio fue la infidelidad de su primera esposa con su mejor amigo y primer actor, Cefisofón, razón por la cual escribió el Hipólito, y que, con la segunda, no le fue nada mejor. Pero como ya se aseguró, todo esto es parte de su inmerecida fama de misógino y de ese gusto por encontrar en la obra de un autor los datos que desconocemos de su vida, a más de que es fácil suponer que también este fuera un chiste a sus costillas que los cómicos se solazaran en diseminar. Quizá Eurípides casara con Melito luego de la muerte de su primera mujer o fuera parte de la bigamia legal que se dio durante el tiempo de la recuperación económica y social de Atenas. Esas mismas malas lenguas aseguraban que Agatón, el también célebre trágico, era su amante desde la juventud y que no se habían abandonado a pesar de que Eurípides había dejado desde hacía mucho tiempo de comprender que Agatón era un efebo. Cuando el río suena, dice el viejo refrán, lo cierto es que Agatón alcanzará a Eurípides en la corte macedonia, probando al menos su gran amistad. El chisme no debió ser muy obvio, pues nada en claro podemos sacar de las escenas de la pieza aristofánica Las Tesmosforiantes, donde el satírico cómico pone a ambos poetas en escena. Así como de Sófocles se hizo famosa su apostura, de Eurípides se hará famoso su carácter retraído. Se afirma que tenía una naturaleza solitaria, misma que parece descubrirse en la famosa obra que lo retrata, esta que aparece en pantalla. Su rostro es descrito con gracia por Gilbert Murray de esta forma. Había, por otra parte, un busto del poeta,
auténtico aunque un tanto idealizado, tomado en su vejez, donde se admira el rostro fatigado y hermoso, de pelo suave, y los labios un tanto hundidos. Se cuenta que solía Eurípides recluirse en una cueva de su natal Salamina para escribir sus obras, en las cuales se reconoce un amor por las descripciones marinas. Ah, ah, veo sobre los acantilados a la errabunda, azote del mar, el águila marina. Hay un sino que fija en tierra su cría, pues si desde la tierra hacia el mar volara el ave, habitante de las olas, pudiera llevar a morir a su cría entre las líquidas ondas. Pero ahora, costumbre y ley de vida abandonando, vuela de aquí, pues no esté su cría entre salientes. A diferencia de los otros dos trágicos, no se sabe que Eurípides hubiera realizado actividad alguna a favor de la polis. De hecho, sus tragedias no tienen el tinte político de sus predecesores. Si bien durante la guerra del Peloponeso fue un crítico de Atenas de Esparta, y sus métodos. Como veremos en un momento, su carrera como tragediógrafo no fue de lo más exitosa. Su adhesión a los sofistas y sus propias ideas revolucionadas le acarrearon la animadversión de los aristócratas y muy particularmente lo hicieron blanco de las críticas cómicas. ¿Qué tanto afectó a Eurípides el rechazo público y la incomprensión de su arte? No lo sabemos, pero creo demuestra el hecho de que ya en avanzada edad se trasladara al reino de Macedonia bajo el patronazgo de Arquelao, donde había instituido algo semejante a una corte de las musas, y al que ya habían migrado algunos otros artistas. Las razones que los antiguos especulaban resultan hoy a todas luces parte de los inventos posteriores, puesto que giraban sobre el supuesto adulterio de su esposa con su amigo y colaborador Cefisofón, o sobre un juicio de impiedad promovido por el demagogo Cleón. Más probable sería suponer que los honores que Atenas le negaba fueron los que expuso el rey de Macedonia para traerlo a su tierra. Aulogelio, por ejemplo, menciona que de sus 75 piezas teatrales solo 5 fueron premiadas, por lo que es fácil suponer que allí deberíamos buscar las razones de su autoexilio. A los 75 años, Eurípides murió en Macedonia en el 406 y de nuevo se inventó que una jauría de perras lo hubiera destrozado. Asusada se decía por Arrideo de Macedonia y Crateo de Tesalia, poetas envidiosos en la corte. Claro que después se dijo que fuera un grupo de mujeres las que intempestivamente lo atajaron cuando iba a visitar a su amante, el joven Crátero, que también lo era del rey Arquelao. Y todo esto septuagenario. A pesar de que sus restos fueron requeridos por Atenas, el rey macedonio se negó y lo sepultó en Pela. Si Atenas no había vibrado con él como con Sófocles, a su muerte se comprendió la pérdida que el arte había sufrido. El mismo Sófocles se presentó en ropa de luto e hizo que su coro y actores lo hicieran sin coronas en la presentación de las grandes Dionisias. Atenas levantó un cenotafio al difunto y concedió el premio del certamen a las obras representadas póstumamente de aquel poeta con el cual en vida se habían mostrado tan poco amables. Y fue Eurípides hijo el que presentó, entre otras, la famosa pieza de las Bacantes.